¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, crees en Dios, trabajas duro y aún así vives con miedo? Esta historia no comienza con un milagro visible, sino con un hombre quebrado por dentro, convencido de que confiar en Dios era lo mismo que perder el control. No sabía que ese miedo era justo lo que estaba bloqueando su transformación. Al final de este relato, una decisión silenciosa, una pérdida inesperada y una lección sencilla cambiarán por completo la forma en que entiende la fe y probablemente también la tuya. Quédate hasta el final, porque no se trata de cómo Dios le dio más cosas, sino de cómo le quitó aquello que lo estaba esclavizando. Y si aprendes esta verdad, nunca volverás a vivir igual. Si este mensaje toca algo en tu corazón, suscríbete ahora y escribe en los comentarios esta frase: hoy dejo el control y confío en Dios. Nadie lo notó al principio, porque el derrumbe nunca hace ruido cuando empieza por dentro. Samuel aprendió a sonreír mientras todo se le vaciaba. Desde afuera parecía un hombre resuelto, 40 años, traje sobrio, una oficina con vista al tráfico interminable y una fe heredada que repetía sin sentir. Pero cada noche, cuando la ciudad bajaba la voz, el silencio lo enfrentaba con una pregunta que no sabía responder. Si Dios provee, ¿por qué él vivía con miedo? Su vida estaba ordenada como un archivo, cada cosa en su lugar, cada gasto justificado, cada decisión calculada. No había espacio para el error ni para la espera. Samuel no pedía ayuda, no descansaba, no confiaba. Creía en Dios, sí, pero como se cree en una idea lejana, no como se confía en una mano viva. Oraba poco y siempre igual, pidiendo control, no dirección, seguridad, no propósito. El día que todo se quebró no hubo tragedia visible. No perdió el trabajo ni enfermó. Simplemente recibió una llamada breve, fría, definitiva. El proyecto que sostenía su puesto había sido cancelado. Nada personal, nada espiritual, solo números que ya no cuadraban. Colgó el teléfono y siguió sentado, mirando la pared blanca frente a él, sintiendo cómo algo antiguo se resquebrajaba en su pecho. Esa noche volvió a casa más temprano. El apartamento estaba impecable, pero vacío. Encendió la luz de la cocina y el zumbido le recordó que había vivido semanas sin escuchar nada más que su propia preocupación. Abrió la Biblia que llevaba años sin tocar. Cayó abierta en una frase subrayada tiempo atrás: el justo vivirá por fe. Cerró el libro con rabia. Eso no pagaba cuentas. Eso no detenía el miedo. No durmió. Al amanecer tomó una decisión impulsiva, casi infantil. Volvería al pueblo donde creció, al lugar que juró no necesitar. No buscaba respuestas, solo silencio. No lo sabía aún, pero esa huida era el inicio de algo más profundo. El momento exacto en que Dios comenzaría a desmontar, pieza por pieza, todo aquello que Samuel había construido sin él. El autobús avanzó por la carretera angosta como si atravesara un recuerdo mal guardado. Samuel miraba por la ventana sin realmente ver, dejando que el paisaje sustituyera por unas horas el ruido constante de su mente. A cada kilómetro, los edificios se desvanecían y eran reemplazados por cerros verdes, cercas de madera y árboles que parecían no tener prisa. Ese contraste lo incomodaba. Él había vivido corriendo tanto tiempo que el simple hecho de ir despacio le parecía una pérdida. El pueblo lo recibió con un aire húmedo y un cielo bajo. Nada había cambiado y, al mismo tiempo, todo era distinto. La plaza seguía ahí, el kiosco despintado, la iglesia de paredes gruesas y campana antigua. Era como si el lugar se hubiera quedado esperando, no a él, sino a quien alguna vez fue. Su madre lo abrazó sin preguntas, con esa forma silenciosa de amar que no exige explicaciones. Le preparó comida caliente y le mostró la habitación donde había dormido de niño. Samuel agradeció, pero en su interior solo sentía vergüenza. Los primeros días los pasó encerrado. Dormía largas horas, no por descanso, sino por evasión. Cada despertar venía acompañado de la misma sensación: había fallado.
no como profesional, sino como creyente. Había hablado de fe durante años, pero había construido su vida sobre el miedo. Cuando salía al patio, el canto de los pájaros lo irritaba. Le parecía una burla. ¿Cómo podían cantar sin saber qué les esperaba mañana? Una tarde salió a caminar sin rumbo. Cruzó el río pequeño que bordeaba el pueblo y siguió un sendero de tierra que subía hacia las lomas. Allí lo vio. Un anciano trabajaba solo, inclinado sobre la tierra, moviéndose con una calma que parecía ajena al mundo. No usaba maquinaria, solo sus manos y una herramienta vieja. Cada movimiento era firme, paciente, exacto. Samuel se quedó observando desde lejos, como quien espía un idioma olvidado. Algo en esa escena lo inquietó. El hombre no parecía apurado, pero tampoco cansado. No miraba el reloj, no atendía llamadas, no discutía con nadie. Trabajaba y descansaba en el mismo gesto. Samuel sintió un nudo en la garganta. Él había tenido todo lo que se suponía necesario para estar tranquilo, y sin embargo nunca había conocido esa paz. No sabía aún quién era ese anciano, pero sin entender por qué, supo que allí, en ese pedazo de tierra silenciosa, había una respuesta que no había encontrado en ningún otro lugar. Volvió al sendero al día siguiente y al otro, como si algo invisible lo llamara. Desde lejos observaba al anciano repetir su rutina con la misma precisión humilde. A veces sembraba, otras reparaba una cerca, otras simplemente se sentaba bajo la sombra de un árbol a mirar el cielo. Samuel comenzó a notar detalles que antes le habrían parecido insignificantes. La forma en que el hombre se detenía antes de empezar, como si pidiera permiso, cómo agradecía en voz baja al terminar, cómo no desperdiciaba ni un movimiento. Una mañana, el anciano levantó la vista y lo vio. No hubo sorpresa ni molestia, solo una mirada clara, serena. «Buenos días», dijo con voz gastada pero firme. Samuel tardó un segundo en responder. «Buenos días», contestó, sintiéndose torpe. Se presentó sin títulos, sin explicaciones. El anciano asintió. «Me llamo Efraín», dijo, y volvió a la tierra como si ese nombre fuera suficiente. Samuel no sabía qué decir. Las palabras que usaba en la ciudad no servían allí. Se limitó a preguntar qué estaba sembrando. «Lo que Dios permita que crezca», respondió Efraín sin ironía. Aquella frase tan simple lo desarmó. Hablaron poco, más bien compartieron silencio. Samuel se quedó observando hasta que el sol subió y el anciano se levantó para irse. Antes de marchar, Efraín lo miró de nuevo. «Si va a venir», dijo, «venga con manos, no con prisa». Esa noche Samuel no pudo dormir. Pensó en la frase una y otra vez. En la ciudad todo lo había hecho con prisa, incluso creer. Oraba rápido, decidía rápido, huía rápido. Al amanecer, sin pensarlo demasiado, se puso ropa vieja y regresó al terreno. Efraín ya estaba allí. Le tendió una herramienta sin explicaciones. Pesaba más de lo que esperaba. «Empiece por ahí», dijo señalando la tierra dura. Las primeras horas fueron un castigo. El cuerpo de Samuel no estaba hecho para ese trabajo. El sudor le ardía en los ojos. Los brazos le temblaban. Quiso rendirse. Nadie lo obligaba a quedarse. Pero algo más fuerte lo sostuvo. Mientras cavaba, entendió que llevaba años huyendo del esfuerzo real, ese que no da aplausos ni resultados inmediatos. Al mediodía se sentaron a comer en silencio. Pan sencillo, agua fresca. Samuel comió con un hambre que no recordaba. No era solo física. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente. Efraín lo miró con calma. «Porque confío», respondió. Samuel frunció el ceño. «¿En qué?». El anciano señaló la tierra, luego el cielo. «En que no estoy solo, y cuando uno sabe eso de verdad, deja de vivir con miedo». Esa frase cayó en Samuel como una grieta. Algo comenzaba a romperse, no afuera, sino en lo más profundo. Los días comenzaron a repetirse, pero Samuel dejó de sentirlos iguales. Cada amanecer traía el mismo cansancio físico y una inquietud distinta en el alma.
trabajaba junto a Efraín sin muchas palabras. Aprendió a escuchar el sonido de la tierra cuando estaba lista, a distinguir la hierba que ahogaba de la que protegía, a detenerse cuando el cuerpo pedía pausa. No había reloj. El tiempo se medía por la sombra de los árboles y el ritmo de la respiración. Una tarde, mientras cargaban cubetas de agua desde el arroyo, Samuel se quebró. No fue un llanto ruidoso, sino un peso que le dobló la espalda. Se quedó quieto, con la cubeta en el suelo, mirando el agua temblar. «No puedo», murmuró. Efraín no se acercó de inmediato. Esperó. Cuando lo hizo, no habló de fuerza ni de disciplina. «¿Qué te pesa?», preguntó. Samuel tardó en responder. «Todo», dijo al fin. «Hice todo bien. Creí en Dios, trabajé duro. No le hice daño a nadie, y aún así tengo miedo. Siento que si suelto el control, todo se cae». Efraín se sentó a su lado. Tomó un puñado de agua y lo dejó escurrir entre los dedos. «El control es una ilusión», dijo. «La fe empieza cuando aceptas que no sostienes el mundo». Samuel negó con la cabeza. «Eso suena bonito, pero no es práctico». Efraín sonrió con tristeza. «Tú crees que la fe es una idea que te calma. No lo es. Es una decisión que te incomoda». Se levantó y señaló el campo. «Mira esto. Yo siembro sin garantía, oro sin contrato, trabajo sin promesa de éxito, y aún así descanso, porque no dependo del resultado, dependo de Dios». Esa noche Samuel volvió a la casa de su madre con el cuerpo roto y la mente despierta. Abrió la Biblia otra vez, pero esta vez no la cerró con rabia. Leyó despacio, como quien aprende a caminar de nuevo. Entendió algo que había pasado por alto durante años. Creer no es saber que Dios existe, es dejar que Él decida. Los días siguientes fueron más duros, no físicamente, sino por dentro. Samuel comenzó a notar cuánto había construido su identidad en lo que podía controlar: el trabajo, el dinero, la imagen. Allí, sin nada de eso, se sentía desnudo. Pero en esa desnudez, empezó a orar de otra manera. Ya no pedía respuestas, pedía obediencia. Una mañana, mientras sembraban juntos, Efraín habló sin mirarlo. «Dios no te trajo aquí para esconderte», dijo. «Te trajo para vaciarte». Samuel entendió que no estaba aprendiendo a trabajar la tierra, estaba aprendiendo a confiar. Y ese aprendizaje, silencioso y lento, estaba transformándolo más que cualquier éxito que hubiera conocido. El vaciamiento no fue rápido ni amable. Llegó como llegan las verdades que cambian la vida, quitando capas. Samuel empezó a recordar decisiones que había tomado sin consultar a Dios, palabras que había pronunciado con soberbia, promesas hechas solo para sostener su imagen. Cada recuerdo era como arrancar una raíz vieja. Dolía, pero dejaba espacio. Una mañana, mientras reparaban una cerca caída, Efraín se detuvo y lo miró con seriedad. «¿Por qué te fuiste del pueblo?», preguntó. Samuel respondió sin pensar: «Porque aquí no había futuro». El anciano clavó el poste en la tierra y apretó con fuerza. «No había control», corrigió. «Aquí nadie te prometía nada». Samuel se quedó callado. Entendió que había huido no de la pobreza, sino de la incertidumbre. Ese día Efraín lo llevó a un terreno abandonado, lleno de maleza. Esta era la parcela de un hombre que quiso hacerlo todo a su manera, dijo. Nunca pidió consejo, nunca esperó. Plantó cuando no era tiempo y cosechó deuda. Samuel observó el lugar seco, inútil. ¿Y ahora?, preguntó. «Ahora nadie siembra aquí», respondió Efraín, «porque se olvidaron de bendecir la tierra». Samuel sintió un escalofrío. Pensó en su vida como en ese terreno, productiva en apariencia, estéril en lo profundo. Esa noche oró como nunca. No con palabras elocuentes, sino con una confesión simple. «Dios, ya no sé dirigir mi vida. Si no la tomas tú, no quiero seguir». Algo cambió. No de inmediato, pero con firmeza.
Samuel empezó a escuchar más y a hablar menos. Dejó de justificarse. Cuando el miedo aparecía, no corría, se quedaba. Aprendió que la fe no elimina la incertidumbre, pero la hace habitable. Un domingo acompañó a Efraín a la pequeña iglesia del pueblo. No hubo sermón espectacular ni música ensayada, solo voces cansadas cantando con verdad. Samuel lloró sin entender por qué. No era tristeza, era alivio, como si por fin hubiera llegado a casa. Al salir, Efraín puso su mano sobre su hombro. Dios no te va a devolver lo que perdiste, dijo. Te va a dar algo mejor, una vida que ya no depende del miedo. Samuel miró el cielo abierto sobre el valle. Por primera vez no pensó en el mañana. Pensó en obedecer hoy. Y eso, sin darse cuenta, era el comienzo de una fe real. El cambio se hizo visible sin que Samuel lo buscara. Su rostro, antes tenso, empezó a aflojarse. Dormía mejor, comía sin prisa, caminaba erguido. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no cargaba el peso de resolverlo todo solo. La fe comenzó a ocupar un lugar concreto, no como consuelo, sino como gobierno. Una tarde, mientras ayudaban a un vecino a levantar un techo, Samuel escuchó algo que lo incomodó. «Ese es el muchacho que se fue a la ciudad», murmuró alguien. Antes, ese comentario lo habría atravesado como una herida. Esta vez no. Sintió vergüenza, sí, pero también gratitud. Había regresado distinto. Efraín lo observaba en silencio. Al final del día, mientras guardaban las herramientas, habló con voz firme. «Dios no te trajo aquí solo para sanarte», dijo. «Te trajo para prepararte». Samuel levantó la mirada. «¿Prepararme para qué?». El anciano no respondió de inmediato. Caminó hasta el borde del terreno y señaló el valle. Para servir sin depender del aplauso. Para trabajar sin miedo al resultado. Para confiar incluso cuando no entiendas. Esa noche Samuel volvió a sentir inquietud. No ansiedad, sino una expectación nueva. Oró en silencio. No pidió señales, solo claridad para obedecer. Al amanecer entendió algo que había evitado aceptar. No podía quedarse allí para siempre. El valle lo había restaurado, pero no era su destino final. Cuando se lo dijo a Efraín, el anciano asintió como si lo hubiera sabido desde el principio. «La fe madura cuando se mueve», dijo. «Si te quedas por comodidad, volverás a depender de la tierra y no de Dios». Samuel sintió miedo. Volver al mundo que lo había quebrado no sonaba a victoria. «No vuelves igual», añadió Efraín. «Ahora sabes en quién confías». Los últimos días en el pueblo fueron silenciosos. Samuel ayudó en lo que pudo. Se despidió sin promesas grandilocuentes. Antes de irse, Efraín le entregó una pequeña bolsa de semillas. «No son para plantar aquí», dijo. «Son para recordarte que todo empieza pequeño y en obediencia». Cuando el autobús arrancó, Samuel miró por la ventana sin nostalgia. Llevaba menos cosas que cuando llegó, pero algo esencial ocupaba su interior. No sabía qué le esperaba, no tenía garantías, no tenía control. Y por primera vez, eso no lo asustaba. Confiar ya no era una idea, era una forma de vivir. La ciudad lo recibió con el mismo ruido de siempre, pero Samuel ya no era el mismo hombre que se había ido. El tráfico, los anuncios luminosos, la prisa colectiva, todo seguía allí, intacto. Lo que había cambiado era su forma de habitar ese caos. Caminaba más despacio, respiraba más hondo, escuchaba con atención. No traía un plan maestro, solo una convicción silenciosa. Obedecer, incluso cuando no entendiera. Los primeros días fueron difíciles. Nadie esperaba su regreso ni celebró su transformación interior. Tocó puertas que no se abrieron. Envió mensajes que no tuvieron respuesta. El viejo miedo intentó volver, susurrándole que había cometido un error, que la fe no paga alquileres ni compra comida. Pero ahora Samuel reconocía esa voz. No era prudencia, era temor disfrazado. Recordó las palabras de Efraín: «La fe madura cuando se mueve». Así que se movió.
Aceptó trabajos pequeños, asesorías breves, proyectos que antes habría considerado indignos de su experiencia. No lo hizo con resentimiento, sino con gratitud. Cada tarea era una semilla, cada jornada un acto de confianza. Una noche, mientras trabajaba solo en una mesa prestada, abrió la bolsa de semillas que llevaba siempre consigo. No las plantó, las sostuvo en la mano. Entendió que no representaban un lugar ni una profesión, sino una postura del corazón. Trabajar sin exigir garantías. Sembrar sin dominar el resultado. Poco a poco, algo comenzó a ordenarse. No de forma espectacular, sino real. Un contacto llevó a otro. Una recomendación abrió una oportunidad. No era abundancia repentina, era provisión diaria. Y eso, para Samuel, era suficiente. Un domingo volvió a una iglesia, no por obligación, sino por hambre. Escuchó un mensaje sencillo sobre confiar en Dios, aun cuando el camino no sea claro. Sintió que esas palabras ya no le eran ajenas. No eran teoría, eran experiencia. Al salir, miró la ciudad desde la acera. Comprendió que Dios no lo había sacado del mundo, sino del miedo. Ahora podía estar allí sin perderse. Podía trabajar sin idolatrar el resultado. Podía vivir sin depender del control. Samuel sonrió levemente. La historia no había terminado. Apenas estaba entrando en una nueva estación, y esta vez no caminaba solo. El verdadero desafío no llegó con la escasez, sino con la oportunidad. Un antiguo colega lo llamó una tarde cualquiera. Un proyecto grande, bien pagado, urgente. Era exactamente el tipo de trabajo que antes habría aceptado sin pensarlo. Samuel colgó y se quedó inmóvil. No era la oferta lo que lo inquietaba, era lo que despertaba dentro de él. La vieja ansiedad, el deseo de demostrar, la necesidad de volver a sentirse seguro por sus propios medios. Oró, no por una respuesta inmediata, sino por honestidad. Entendió que no todo lo que parece provisión viene de Dios, y no todo lo que viene de Dios parece cómodo. Aceptó el proyecto, pero puso límites que antes no habría considerado. Tiempos humanos, decisiones éticas, descanso real. Perdió dinero por ello. Ganó paz. No todos lo entendieron. Algunos se burlaron, otros se alejaron. Samuel descubrió que obedecer a Dios a veces cuesta reputación. Y aún así, cada noche podía dormir sin ese nudo en el pecho que lo había acompañado durante años. Con el tiempo empezó a notar algo más. Personas cansadas se le acercaban, no por sus logros, sino por su manera de estar. Le preguntaban cómo hacía para no vivir acelerado, para no entrar en pánico. Samuel no predicaba, solo contaba su historia. Hablaba de un valle, de un anciano, de una fe que no controla, sino que confía. Una mujer le dijo una vez, «Se te nota la paz». Esa frase lo estremeció más que cualquier reconocimiento profesional. Entendió que Dios no solo había trabajado en su interior, sino que lo estaba usando como reflejo para otros. Una noche volvió a abrir la Biblia. Leyó despacio, sin prisa. Ya no buscaba promesas que lo protegieran del futuro. Buscaba dirección para el presente. Comprendió que la fe no elimina las tormentas, pero enseña a caminar dentro de ellas sin hundirse. Samuel pensó en Efraín, en sus manos gastadas, en su confianza sencilla. Entendió que la herencia más grande que había recibido no fueron respuestas, sino una forma distinta de vivir. Y mientras la ciudad dormía, Samuel agradeció, no por lo que tenía, sino por en quien había aprendido a confiar. La noticia llegó sin anuncio, como llegan las cosas que importan. Una llamada corta, una voz conocida quebrada por la distancia. Efraín había enfermado. Samuel no preguntó detalles. Compró el boleto esa misma noche. Mientras el autobús avanzaba hacia el valle, comprendió que el camino de regreso ya no era huida ni refugio, era gratitud. Encontró al anciano más delgado, pero con la misma mirada clara. La casa olía a tierra húmeda y a leña apagada. Se sentaron sin prisa. Efraín tomó la bolsa de semillas de manos de Samuel y sonrió. «No las plantaste,
dijo. No todavía, respondió Samuel. Aprendí a esperar. El anciano asintió. Eso también es fe. Pasaron los días en silencio compartido. Samuel cocinaba, regaba, limpiaba. Aprendió a cuidar sin corregir, a acompañar sin mandar. Una tarde, Efraín pidió salir al campo. Se apoyó en el bastón y miró la tierra como quien mira a un viejo amigo. Aquí entendí algo, dijo. Dios no nos pide que entendamos el futuro, solo que seamos fieles hoy. Samuel sintió el peso de esas palabras. Pensó en la ciudad, en sus trabajos, en la gente que ahora lo buscaba. Pensó en la tentación de volver a correr. Tengo miedo de perder lo que aprendí, confesó. Efraín lo miró con ternura. Lo perderás si crees que es tuyo, respondió. La paz no se guarda, se practica. La noche cayó despacio. Efraín oró en voz baja, agradeciendo por la vida, por el trabajo, por la tierra y por Samuel. No pidió sanidad, no pidió tiempo, pidió confianza. Samuel lloró sin vergüenza. Entendió que la fe verdadera no negocia con Dios, descansa en Él. Al amanecer, Efraín ya no despertó. El valle guardó silencio. Samuel sostuvo su mano fría y sintió dolor, sí, pero no vacío. Había pérdida, pero no desesperación. El anciano había sembrado su última semilla. Durante el entierro, Samuel no habló. No hacía falta. El testimonio estaba en la vida compartida. Al volver al campo, abrió la bolsa de semillas. Por primera vez, supo dónde plantarlas. Samuel volvió a la ciudad con la bolsa de semillas más liviana y el corazón más lleno. No regresó como quien carga una ausencia, sino como quien lleva una herencia viva. Plantó esas semillas no en la tierra del valle, sino en cada espacio donde Dios lo puso, en su trabajo, en sus decisiones, en la manera de tratar a otros. Cada acto pequeño era una siembra, cada renuncia al control, una declaración de fe. Con el tiempo, su vida no se volvió perfecta, pero sí coherente. Trabajaba con excelencia, descansaba sin culpa y oraba sin disfraces. Ya no usaba a Dios como último recurso, sino como primer fundamento. Cuando el miedo aparecía, no lo negaba, lo entregaba. Había aprendido que confiar no es no sentir temor, es no obedecerlo. Algunos lo llamaron imprudente. Otros se acercaron buscando consejo. Samuel nunca se presentó como ejemplo. Solo repetía lo que había aprendido en silencio. Que Dios no promete caminos fáciles. Promete compañía fiel. Que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando se deja de pelear contra el futuro. Una tarde, mientras caminaba entre edificios, recordó el campo al amanecer y la voz gastada de Efraín. Sonrió. Entendió que la fe no pertenece a un lugar ni a una etapa. Es una forma de vivir despierto, atento, dependiente. Samuel ya no medía su vida por resultados visibles, sino por obediencia diaria. No sabía qué vendría después, y eso ya no lo inquietaba. Había aprendido el secreto que transforma cualquier historia. Cuando Dios gobierna, el miedo pierde autoridad. Tal vez esta historia se parece a la tuya. Tal vez también has vivido creyendo, pero controlándolo todo. Tal vez hoy Dios no te pide más esfuerzo, sino más confianza. Porque la verdadera fe no es saber que Dios puede. Es descansar en que Él hará lo que es mejor, aun cuando no lo entiendas. Y cuando eso ocurre, la vida, por fin, encuentra su lugar.